Puedo hablar con él. Las palabras atravesaron la sala de juntas como una navaja atraviesa la seda. Diego, de 10 años, estaba allí de pie, con sus zapatillas gastadas firmemente plantadas en el pulido piso de mármol, mirando directamente al frustrado inversionista que llevaba 20 minutos gesticulando violentamente. Fernando estalló en carcajadas de inmediato, unas risas duras y crueles, de esas que hacen que todos los demás en la sala se muevan incómodos en sus sillas de diseño. El hijo del conserje acaba de ofrecer salvar mi acuerdo de $50 millones. Se volvió hacia sus ejecutivos, con el rostro retorcido en una fingida incredulidad. Esto no tiene precio. Quizás deberíamos dejar que la señora de la limpieza también negociara nuestros contratos. La sala de conferencias, con paredes de cristal y accesorios cromados que valían más que el salario anual de la mayoría de la gente, pareció encogerse alrededor de Vera cuando se apresuró a avanzar, dejando su carrito de limpieza abandonado junto a la puerta. Sus manos, aún húmedas por haber fregado el baño de los ejecutivos momentos antes, se posaron sobre el hombro de Diego. «Por favor, señor Fernando, él no sabe lo que dice. Ven, Diego, tenemos que...» «No, déjelo hablar». La voz de Fernando rebosaba diversión mientras señalaba teatralmente a Wei, el inversionista cuya paciencia se estaba agotando visiblemente. «Adelante, chico, muéstrale al señor Wei cómo un niño de 10 años que se sienta en un rincón leyendo libros rotos va a salvar nuestra barrera lingüística. Esto promete». La expresión de Wei se ensombreció. El hombre había volado 14 horas para asistir a esta reunión y lo único que había encontrado hasta ahora era un director general gritando frases inconexas de una aplicación de traducción y ahora, este circo. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa de caoba, un ritmo que cualquiera que prestara atención reconocería como la cuenta atrás para marcharse. Diego no se inmutó. Había algo en su postura, en la forma en que sus jóvenes ojos seguían las microexpresiones de Wei, que no encajaba con la imagen de un niño tímido que pasaba las tardes invisible en los rincones de la oficina. Mientras Fernando jugueteaba con su teléfono y los ejecutivos barajaban nerviosamente los papeles, Diego observaba, leía, no las palabras, que eran incomprensibles para todos los presentes en la sala, sino algo más. «Señor Fernando», se atrevió a decir nerviosamente uno de los ejecutivos más jóvenes. «La agencia de traducción dice que pueden enviar a alguien en 3 horas si pagamos la tarifa de emergencia». ¿3 horas? El rostro de Fernando se sonrojó. «Wei estará a medio camino del aeropuerto en 3 horas, y la tarifa que nos han dado podría pagar un coche pequeño». Volvió a su computadora portátil y empezó a escribir frenéticamente en otra página web de traducción inútil. «Tiene que haber algo, cualquier cosa». Era doloroso ver toda la escena. Ahí estaba Fernando, un hombre que llevaba relojes que valían más que las casas de la mayoría de la gente, que había construido su imperio tecnológico con la premisa de ser vanguardista y estar conectado globalmente, reducido a gesticular conceptos básicos como un turista perdido en un mercado extranjero. Sus intentos de lenguaje de señas parecían más bien que se estaba ahogando en aire caro. Wei se levantó. El sonido de su silla deslizándose por el suelo hizo que todos se quedaran paralizados. Era el momento en que una oportunidad de $50 millones se les escapaba de las manos. La empresa de Fernando llevaba 6 meses perdiendo dinero. Sin esta inversión, se declararían en quiebra en cuestión de semanas. Todas las personas presentes en esa sala sabían que su trabajo dependía de ese momento. «Esperen, por favor». Fernando abandonó toda pretensión de compostura y prácticamente se abalanzó sobre la mesa. «Señor Wei, denos un momento. ¿Puedo conseguir un traductor? ¿Puedo...?» Wei habló. Una serie de sílabas que bien podrían haber sido jeroglíficos antiguos por lo útiles que resultaban. Sin embargo, su tono no necesitaba traducción. Decepción, frustración, el lenguaje universal de un acuerdo que se desmorona. Vera apretó con más fuerza el hombro de Diego.
Conocía esa mirada en los ojos de su hijo. La había visto innumerables veces cuando él pensaba que ella no lo observaba. Esa intensa concentración cuando pasaba horas con esos viejos libros que había encontrado en el almacén de la oficina, libros que habían dejado clientes internacionales anteriores, libros en idiomas que ella no podía leer, pero que parecían fascinarlo infinitamente. «Mamá», susurró Diego, lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. No está enojado por el idioma. Está enojado porque el señor Fernando no deja de hablar de tecnología, pero no entiende lo que la empresa de Wei realmente necesita. «¿Cómo puedes saber eso?», le espetó Vera, aterrorizada de que Fernando los oyera y encontrara otra razón para humillarlos. Pero Fernando estaba demasiado ocupado con su propio colapso nervioso. «Que alguien llame a la embajada, llamen a cualquiera, tiene que haber alguien en toda esta ciudad que hable». Se detuvo y se volvió hacia su asistente. «¿Qué idioma está hablando? ¿Mandarín? ¿Cantonés? ¿Japonés?». El asistente parecía indefenso. «El correo electrónico solo decía que era de Asia, señor. Supusimos que el inglés sería…». «¿Supusieron?», preguntó Fernando con voz quebrada. «¿Estamos a punto de perderlo todo porque supusieron?». En medio de todo este caos, Diego permaneció extrañamente tranquilo. No apartó los ojos de Wei, estudiando el lenguaje corporal del hombre con una intensidad que parecía imposible para un niño. Wei había sacado su teléfono, probablemente para reservar su vuelo de regreso. Sus dedos se movían por la pantalla con la eficiencia de alguien que ya había tomado esta decisión antes: alejarse de la incompetencia, de la falta de respeto, de la pérdida de tiempo. 15 segundos, dijo Diego en voz baja. ¿Qué? Vera miró a su hijo. Se irá en 15 segundos. Una vez que abra la aplicación de la aerolínea, no cambiará de opinión. La voz de Diego transmitía una certeza que hizo que a Vera se le erizara la piel. ¿Cómo sabía qué aplicación estaba abriendo Wei? ¿Cómo sabía todo eso? Mientras tanto, Fernando había entrado en pánico total. «Patricia, ofrécele café. No, té. ¿Tenemos té? Del caro». «Marcus, vuelve a abrir la presentación. Tal vez si le mostramos las cifras». «Las cifras no servirán de nada si no entiende el contexto», dijo Diego, esta vez en voz más alta. Fernando se dio la vuelta, con el rostro desencajado por la rabia. «¿Sigues aquí? Vera, controla a tu hijo antes de que yo…». «¿Antes de que qué?», preguntó Diego, alejándose del abrazo protector de su madre. «¿Antes de que pierdas la única oportunidad de salvar tu empresa?». La sala quedó en silencio. Incluso el aire acondicionado pareció detenerse. Esta vez, la risa de Fernando fue más oscura, más peligrosa. «¿Sabes qué? Muy bien. ¿Quieres avergonzarte a ti mismo y a tu madre? Adelante. Intenta hablar con él. Muéstrales a todos aquí lo que pasa cuando los empleados se olvidan de su lugar». Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Esto era cruel, incluso para Fernando. Humillar así a un niño, utilizarlo como entretenimiento mientras la empresa se hundía, era caer muy bajo. Diego avanzó. Cada paso era deliberado, medido. Se detuvo a 1 metro de Wei, manteniendo una distancia respetuosa que, de alguna manera, parecía calculada con precisión. Wei levantó la vista de su teléfono, con irritación reflejada en su rostro por otra interrupción más. Y entonces Diego hizo algo que heló la sangre a Vera. Hizo una reverencia. No era la reverencia torpe y turística que los estadounidenses intentan hacer cuando quieren parecer cultos. Este era diferente. El ángulo, la duración, la sutil posición de sus manos. Era perfecto. Demasiado perfecto para un niño de 10 años que supuestamente nunca había salido del país. El dedo de Wei se detuvo sobre la pantalla de su teléfono. Diego se enderezó y pronunció una sola frase. Las sílabas fluyeron de su boca como el agua, suaves, naturales, con variaciones tonales que hacían que los intentos anteriores de Fernando sonaran como un perro tratando de cantar ópera. Wei abrió mucho los ojos. Respondió con una rápida ráfaga de palabras que terminó en lo que era sin duda una pregunta.
Diego asintió y respondió, esta vez más largo, con una voz joven que transmitía una autoridad que parecía imposible. Mientras hablaba, señaló la pantalla de presentación, los cuadros y gráficos que Fernando había estado señalando desesperadamente antes. ¿Qué está pasando?, exigió Fernando. ¿Qué está diciendo? Diego siguió hablando con Wei, sin hacer caso a la pregunta de Fernando. El lenguaje corporal del inversionista comenzó a cambiar. Se inclinó hacia adelante en lugar de alejarse, y su teléfono desapareció en su bolsillo. Fuera lo que Diego estaba diciendo, había captado toda su atención. Te he hecho una pregunta, chico. La voz de Fernando resonó como un latigazo. Diego levantó un dedo. Espera, sin romper el contacto visual con Wei. El gesto fue tan profesional, tan inesperadamente autoritario, que Fernando dejó de hablar. Wei hizo otra pregunta, esta vez más larga y compleja. Sacó una tableta y se deslizó por lo que parecían proyecciones financieras. Diego las estudió por un momento y luego respondió con la misma complejidad, señalando ocasionalmente datos específicos. Los ejecutivos se quedaron paralizados, observando cómo se desarrollaba esta escena imposible. El hijo de la señora de la limpieza, aquel al que habían pasado por delante cientos de veces sin prestarle atención, el que se sentaba en silencio leyendo libros rotos mientras su madre vaciaba la basura, estaba haciendo lo que su director general no podía. Estaba salvando el acuerdo. ¿Pero cómo? La pregunta flotaba en el aire como humo. ¿Cómo era posible que un niño de 10 años hablara mandarín con fluidez? ¿Cómo entendía las proyecciones financieras? ¿Cómo sabía exactamente los protocolos culturales adecuados para mostrar respeto sin sumisión? A Vera le temblaban las manos. Sabía que Diego era especial, siempre lo había sabido. La forma en que absorbía la información, la forma en que podía pasar horas estudiando cosas que deberían haber aburrido a cualquier niño de su edad. Pero esto iba más allá de lo que incluso ella había sospechado. «Mamá», le había dicho Diego la semana pasada, «los libros del almacén son interesantes, me enseñan cosas». Ella había supuesto que se refería a libros ilustrados, quizás algunas revistas viejas. No, esto. Wei sonrió de repente, la primera expresión genuina de placer que había mostrado desde que entró en el edificio. Dijo algo que sonó como una aprobación y luego miró directamente a Fernando por primera vez en 10 minutos. Cuando volvió a hablar, quedó claro que le estaba pidiendo a Diego que tradujera. Diego se volvió hacia Fernando, con su joven rostro notablemente sereno. El señor Wei quiere saber por qué no mencionaste la expansión al mercado del sudeste asiático en tu propuesta inicial. Dice que es la única parte de tu modelo de negocio que realmente le interesa. Fernando abrió y cerró la boca como un pez que jadea en busca de aire. ¿El mercado del sudeste asiático? Pero eso ni siquiera está completamente desarrollado todavía. Es solo teórico. Diego se volvió hacia Wei y tradujo la respuesta de Fernando. La respuesta de Wei fue inmediata y animada, moviendo las manos mientras hablaba y dibujando diagramas invisibles en el aire. Dice que lo teórico está bien, tradujo Diego. No le interesa lo que ya han construido. Quiere saber lo que son capaces de construir. Pregunta por qué han perdido 40 minutos hablando de la infraestructura existente cuando él ha venido aquí en busca de una visión. La revelación cayó como un rayo en la sala. Habían estado presentando el proyecto de forma totalmente equivocada. Todo lo que Fernando había preparado, todas las diapositivas y estadísticas, apuntaban al objetivo equivocado. ¿Cómo podíamos saberlo?, balbuceó Fernando. Sus comunicaciones nunca especificaron. Sí lo hicieron, dijo Diego simplemente. En su correo electrónico original, tercer párrafo, utilizó un término específico que no se traduce bien al inglés, pero que significa potencial futuro. Tu aplicación de traducción lo convirtió en activos actuales. Fernando agarró su computadora portátil y empezó a desplazarse frenéticamente por los correos electrónicos.
Se puso pálido cuando encontró el mensaje. Wei volvió a hablar, dirigiendo sus palabras a Diego, pero mirando de vez en cuando a Vera con lo que parecía respeto. El señor Wei quiere saber, tradujo Diego con cuidado, por qué una mujer de su evidente inteligencia está limpiando oficinas y por qué su extraordinario hijo está sentado en un rincón en lugar de en una sala de conferencias. La pregunta cayó como una bomba. Vera sintió que todas las miradas de la sala se volvían hacia ella. De repente, su uniforme le pareció de plomo. Nosotros. Díselo, le dijo Diego en voz baja, en inglés, solo a ella. Dile la verdad. Pero, ¿cuál era la verdad? ¿Que habían llegado a este país sin nada? ¿Que el padre de Diego había muerto dejándoles deudas que habían destruido su vida anterior? ¿Que ella había aceptado cualquier trabajo que encontraba para mantenerlos a flote? ¿Que la brillantez de Diego había quedado oculta porque ella no podía permitirse cultivarla? Antes de que pudiera responder, Wei se levantó y se acercó a ellos. Metió la mano en la chaqueta y sacó una tarjeta de presentación, pero en lugar de dársela a Fernando, se la entregó a Diego. Volvió a hablar, con tono serio pero amable. Diego abrió mucho los ojos mientras traducía. Dice que quiere continuar la conversación, pero no aquí, y no con... Hizo una pausa, claramente editando las palabras reales de Wei. No en las circunstancias actuales. Fernando dio un paso adelante, con la desesperación reflejada en su rostro. ¿Qué significa eso? ¿Se va? Diego, dile... No recibo órdenes de ti, dijo Diego en voz baja, pero con firmeza en su joven voz. Acabas de pasar una hora demostrando que no mereces su inversión. La única razón por la que sigue interesado es porque... Diego hizo una pausa y miró a su madre. Algo pasó entre ellos, un momento de comprensión, de secretos a punto de ser revelados. ¿Por qué qué?, preguntó Fernando. Pero Wei ya se dirigía hacia la puerta, deteniéndose solo para inclinarse ligeramente ante Vera, un gesto de respeto que nadie en esa sala le había mostrado jamás, y dar una palmadita suave en el hombro a Diego. Sus últimas palabras no necesitaban traducción. La reunión había terminado. Cuando la puerta de la sala de conferencias se cerró detrás de él, Diego se volvió hacia Fernando y los ejecutivos reunidos. Por primera vez, lo miraron de verdad. No al hijo del conserje, no al chico callado de la esquina, sino a quien quiera que fuera realmente. El señor Wei estará en el Hotel Park 3 días más, dijo Diego con calma. Está dispuesto a reconsiderar la inversión, pero solo si pueden responder a una pregunta. ¿Qué pregunta? La voz de Fernando era apenas un susurro. Diego sonrió, una expresión demasiado sabia para un rostro de 10 años. ¿Por qué el hijo de un ex diplomático acabó escondiéndose en los rincones de su oficina? Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras Diego regresaba junto a su madre, dejando atrás una sala llena de adultos que luchaban por conciliar lo que acababan de presenciar con todo lo que creían saber. Vera rodeó con el brazo los hombros de su hijo y juntos se dirigieron hacia la puerta. Pero justo antes de salir, Diego se volvió una vez más. «Ah, y señor Fernando, ¿los libros del almacén que iba a tirar el mes pasado? ¿Los de sus antiguos clientes internacionales? Gracias por dejarlos ahí. Han sido muy educativos». La puerta se cerró con un suave clic, dejando a Fernando y a sus ejecutivos en un silencio atónito, con $50 millones en juego y una pregunta imposible. ¿Quién era exactamente Diego? El vestíbulo del Hotel Park no se parecía en nada al pequeño departamento donde vivían Diego y Vera. Las lámparas de cristal proyectaban patrones de arco iris sobre los pisos de mármol italiano, mientras que los ejecutivos trajeados se deslizaban como si pertenecieran a este mundo de riqueza informal. Diego se sentó junto a su madre en un sofá de terciopelo que probablemente costaba más que su renta anual, con su desgastada mochila a los pies, casi desafiante en medio de tanto lujo. «No tienes por qué hacer esto», susurró Vera, alisando nerviosamente con los dedos su único vestido bueno.
el que había comprado en una tienda de segunda mano para entrevistas de trabajo que nunca llegaron a nada. Podemos irnos, buscar otro trabajo, otra ciudad si es necesario. La mano de Diego encontró la de ella, pequeña pero firme. Mamá, huir no cambiará nada. Nunca lo ha hecho. Antes de que ella pudiera responder, Fernando irrumpió por las puertas giratorias, con su habitual arrogancia sustituida por algo desesperado y fracturado. Era evidente que había dormido con la ropa puesta. Su cabello perfecto estaba despeinado y tenía una mancha de café en la camisa que no había notado o no se había molestado en cambiar. Detrás de él venían 3 ejecutivos, cada uno de los cuales parecía preferir estar en cualquier otro lugar. «Has venido», observó Diego, mirando su reloj. 12 minutos tarde, pero has venido. Fernando apretó la mandíbula. El cambio de roles, recibir instrucciones de un niño al que había ignorado durante 2 años, claramente le estaba molestando. «¿Dónde está Wei?» «En la sala de conferencias 3. Ha estado esperando». Diego se puso de pie, enderezando su chaqueta de segunda mano. «Pero antes de entrar tienes que entender algo. El señor Wei no soporta a los tontos. Tendrás una oportunidad para responder correctamente a su pregunta». «¿Te refieres a tu pregunta?», espetó Fernando. «Esa críptica tontería sobre los diplomáticos». Diego ladeó ligeramente la cabeza, un gesto que recordaba inquietantemente a cómo Wei había estudiado a Fernando ayer. «¿Mi pregunta?» «No, señor Fernando. Solo soy un chico que lee libros en un rincón, ¿recuerdas? ¿Cómo podría tener preguntas importantes?» La burla en su joven voz era quirúrgica, precisa. Hizo que Fernando se estremeciera. Caminaron por los pasillos del hotel en un tenso silencio. Vera se mantuvo cerca de Diego, con sus instintos protectores luchando contra el creciente asombro que le producía este hijo al que, al parecer, apenas conocía. Cada paso que daba era seguro, medido. Saludó al personal del hotel en un inglés perfecto, cambió al español con la señora de la limpieza que les sonrió y saludó respetuosamente con la cabeza a una pareja japonesa, de tal manera que ellos le devolvieron la reverencia. «¿Cuántos idiomas hablas?», preguntó finalmente uno de los ejecutivos, incapaz de contener su curiosidad. Diego miró hacia atrás. «¿Importa? Ayer pasaste junto a mí 47 veces sin preguntarte siquiera si sabía hablar». El ejecutivo apartó la mirada, avergonzado. La sala de conferencias 3 era más pequeña que la gran sala de juntas de Fernando, pero de alguna manera más imponente. Wei estaba sentado al otro extremo de una mesa pulida, revisando documentos en su tableta. Levantó la vista cuando entraron, con expresión neutra hasta que vio a Diego. Entonces algo cambió. Una sutil calidez que hizo que a Fernando se le revolviera el estómago de envidia. Wei se dirigió directamente a Diego, con un tono coloquial, casi amistoso. El niño respondió de la misma manera y por un momento charlaron como viejos colegas en lugar de como un inversionista multimillonario y un niño de 10 años. Fernando escuchó su nombre varias veces, pero no entendió nada más. «El señor Wei dice que pueden sentarse», tradujo finalmente Diego, tomando asiento con una formalidad que parecía practicada, antigua, aprendida. «¿Está dispuesto a escuchar?» Fernando se sentó rápidamente y sus ejecutivos se apresuraron a seguirlo. La dinámica de poder en la sala se había invertido por completo con respecto al día anterior. Aquí, en territorio neutral, sin sus paredes de cristal y sus accesorios cromados, Fernando parecía pequeño, ordinario, perdido. «Haz tu pregunta», dijo Fernando con voz tensa. Wei habló largo y tendido, con palabras que fluían como un río. Diego escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, e incluso haciendo una vez lo que parecía ser una pregunta aclaratoria. Cuando Wei terminó, el chico se volvió hacia Fernando con una expresión que rayaba en la lástima. «El señor Wei quiere contarle una historia», comenzó Diego. «Hace 3 años, estaba visitando una conferencia comercial en Ginebra. Durante un descanso,
Se fijó en un hombre que traducía simultáneamente para 6 delegaciones diferentes, moviéndose entre los grupos con total soltura. El hombre no solo hablaba cada idioma con fluidez, sino que además comprendía los matices culturales como un nativo. Era brillante. Diego hizo una pausa, con sus jóvenes ojos fijos en el rostro cada vez más pálido de Fernando. Este hombre tenía un hijo que siempre estaba con él, un niño que se sentaba en silencio, leyendo libros en 12 idiomas mientras su padre trabajaba. Los demás diplomáticos adoraban al niño. Podía hablar con sus hijos en sus lenguas maternas, entendía sus bromas, sus culturas. Todos decían que de mayor sería aún más extraordinario que su padre. Se oyó cómo Vera inspiraba bruscamente. Se llevó la mano a la boca. Entonces, continuó Diego, con voz firme a pesar del peso de las palabras, ocurrió un incidente. El padre fue acusado de vender secretos de Estado. No era cierto, había sido incriminado por un rival, pero la verdad no importa cuando los poderosos quieren destruirte. Lo perdió todo, su posición, su reputación, su libertad y finalmente, en la cárcel, su vida. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado. Su esposa y su hijo huyeron. Cambiaron sus nombres. Desaparecieron en un país donde nadie los buscaría. La esposa, que tenía 2 maestrías y hablaba 4 idiomas, aceptó cualquier trabajo que encontrara que le pagara en efectivo, sin hacer preguntas. El hijo aprendió a hacerse invisible, a ocultar sus dones, a fingir ser normal, anodino, olvidable. Wei volvió a hablar. Esta vez en voz más baja. Diego tradujo sin emoción, como si estuviera leyendo el parte meteorológico. El señor Wei pregunta, ¿qué tipo de hombre construye su imperio en un edificio donde tal talento limpia sus baños y nunca se da cuenta? ¿Qué tipo de líder es tan ciego ante los tesoros que hay en su propia casa que casi lo pierde todo antes de que un niño tenga que salvarlo? Y lo más importante, ¿qué tipo de futuro puede tener una empresa cuando su director general valora más la apariencia que la capacidad, los prejuicios que el potencial? A Fernando le temblaban las manos. Yo no podía saberlo. ¿No podías? La voz de Diego finalmente se quebró, revelando su edad por primera vez. Me senté en su oficina durante 2 años. 2 años, señor Fernando. Leí los informes trimestrales en su basura. Estudié sus propuestas de expansión fallidas. Aprendí mandarín con los libros que dejaron sus clientes chinos porque estaba aburrido. ¿Y usted nunca se preguntó qué leía un niño de 10 años durante 6 horas al día? Esos informes eran confidenciales, dijo Fernando débilmente. Entonces debería haberlos triturado adecuadamente en lugar de tirarlos a la basura normal para que mi madre los vaciara. Diego recuperaba la compostura y se endurecía. Conozco su empresa mejor que usted. Sé por qué fracasaron sus 3 últimos lanzamientos de productos. Sé por qué sus competidores siguen ganándole en el mercado. Incluso sé por qué el señor Wei estaba realmente aquí. Wei se inclinó hacia adelante, claramente interesado en lo que Diego diría a continuación. No estaba aquí para salvar tu empresa, dijo Diego con sencillez. Estaba aquí para comprarla, a bajo precio, después de que te declararas en quiebra. Pero ayer algo le hizo cambiar de opinión. ¿Qué? La voz de Fernando era apenas audible. Diego se puso de pie, de repente con un aspecto mucho más maduro que el de un niño de 10 años. Me reconoció. No de inmediato, pero cuando hablé, cuando demostré que conocía los protocolos, recordó al niño de Ginebra, el hijo del diplomático que jugaba al ajedrez con su hija mientras nuestros padres negociaban acuerdos comerciales. Wei sonrió entonces, una expresión genuina que transformó su rostro severo. Le habló con calidez a Diego, quien respondió con lo que parecía gratitud mezclada con tristeza. Ahora está ofreciendo algo diferente, tradujo Diego. No a usted, señor Fernando, a nosotros, a mi madre y a mí.
Vera se levantó tan rápido que su silla rozó el piso. «Diego, ¿qué estás diciendo? Quiere patrocinar mi educación, una educación de verdad, la que debería haber tenido si...» La voz de Diego se quebró. «Si no hubieran inculpado a papá, también quiere contratarte a ti, mamá. No como limpiadora, como lo que realmente eres, analista lingüística y consultora cultural». El rostro de Fernando reflejó una sucesión de emociones: sorpresa, ira, humillación y finalmente una especie de cálculo desesperado. «Esperen, si Wei los contrata a ambos, si retira su interés, mi empresa morirá en 3 semanas», concluyó Diego. «Sí, lo sabemos». La brutalidad de la afirmación quedó suspendida en el aire. 2 años de invisibilidad, de burlas y desprecio, cristalizaron en este momento de poder absoluto. Un niño de 10 años tenía todo el futuro de Fernando en sus pequeñas manos. «¿A menos que...?» preguntó Fernando, odiando cuánta esperanza se desprendía de esa sola palabra. Diego intercambió una larga mirada con Wei, quien asintió levemente. Entre ellos se produjo una comunicación que no requirió palabras ni lenguaje alguno. «El señor Wei propone una prueba», dijo Diego finalmente. «1 mes. Contratará a mi madre como consultora, con un salario adecuado a sus verdaderas cualificaciones. Tratará a todos los empleados, independientemente de su puesto, con respeto y atención. Buscará talento en lugares inesperados e informará directamente a la empresa del señor Wei sobre sus progresos. ¿Y si lo hago? Entonces él invertirá. No 50 millones, 100 millones. Porque una empresa que puede transformarse, que puede aprender a ver valor donde otros no ven nada, merece la pena invertir en ella». Fernando miró a sus ejecutivos, que parecían tan atónitos como él. «¿Y tú? ¿Qué sacas tú de esto?». La sonrisa de Diego era triste, cómplice y demasiado madura. «Podré dejar de esconderme. Mi madre dejará de tener miedo. Y tal vez, señor Fernando, usted podrá convertirse en el líder que siempre fingió ser». Wei se puso de pie, dando por terminada la reunión. Se acercó a Vera y se inclinó profundamente, en un gesto de respeto entre iguales. Cuando le habló, Diego tradujo con lágrimas a punto de brotar de sus jóvenes ojos. «Dice que papá estaría orgulloso. Dice que hemos sobrevivido a lo peor con dignidad. Y dice...» La voz de Diego se quebró por completo. «Dice que es hora de dejar de huir». Vera abrazó a su hijo, sin importarle ya las apariencias ni las convenciones sociales. Se abrazaron mientras 3 hombres adultos los observaban, comprendiendo por fin el peso que estos dos habían llevado en silencio por sus pasillos, invisibles y despreciados. Pero aún quedaba un giro más. Wei sacó una carpeta de su maletín y se la entregó a Fernando. Dentro había fotografías, imágenes de las cámaras de seguridad del propio edificio de Fernando. Diego en el almacén, aprendiendo idiomas por su cuenta. Diego leyendo informes desechados. Diego practicando presentaciones en la sala de conferencias vacía después del horario laboral, mientras su madre limpiaba. Y una foto más granulada, más antigua. Un hombre en una celda de una prisión suiza y en la pared detrás de él, una foto de su esposa y su hijo. «Ha estado observando», tradujo Diego las últimas palabras de Wei. «Desde que desaparecimos, su gente nos ha estado buscando. Tenía una deuda con mi padre. Él salvó a su hija de un intento de secuestro durante una cumbre comercial. Ha estado esperando el momento adecuado para saldar esa deuda». Fernando miró fijamente las fotos, mientras su visión del mundo se transformaba dolorosamente. «¿Quieres decir que toda esta oportunidad de inversión era real?», confirmó Diego. «Pero también era un señuelo para ver qué tipo de hombre era usted realmente. Y ha fallado, señor Fernando. Ha fallado por completo. La única razón por la que tiene una segunda oportunidad es porque mi madre me enseñó que todo el mundo merece una oportunidad para cambiar». Miró a su madre con tanto amor y respeto que a Fernando le dolió el pecho con algo que no podía nombrar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había mirado así?
mes, dijo Wei en un inglés con acento pero claro, el primer inglés que había hablado desde su llegada. Un mes para demostrar que puedes ver con claridad. Luego se marchó, pero no sin antes poner una mano sobre el hombro de Diego y susurrarle algo que hizo que el chico asintiera solemnemente. La puerta se cerró detrás de él con elegante firmeza. Fernando, sus ejecutivos, Vera y Diego, se quedaron de pie en el repentino silencio. Todo había cambiado. Todo estaba cambiando. Las estructuras de poder, las suposiciones, la cómoda ceguera del privilegio, todo se estaba desmoronando. «Necesito la verdad», dijo Fernando finalmente. «Toda la verdad. ¿Quién eres realmente? ¿Qué le pasó a tu padre? Todo». Diego miró a su madre, que asintió lentamente. Se sentaron de nuevo y Diego comenzó a hablar, no con el tono cuidadoso y mesurado de la traducción, sino con la voz de un niño que se había visto obligado a crecer demasiado rápido, que había visto a su padre destruido por las mentiras, que había visto a su madre sacrificarlo todo para mantenerlos a salvo. Les habló de Ginebra, de la comunidad diplomática internacional donde había pasado sus primeros 7 años, de hablar con los hijos de los embajadores en sus lenguas nativas, de asistir a las negociaciones porque nadie veía a un niño como una amenaza, del don de su padre para los idiomas y de cómo se lo había transmitido a través de los cuentos que le contaba cada noche en diferentes lenguas. Les contó sobre la acusación, documentos falsos colocados por un rival que quería el puesto de su padre, sobre el juicio que se desarrolló demasiado rápido, las pruebas que desaparecieron, los testigos que de repente olvidaron lo que habían visto, sobre las visitas a su padre en la cárcel, donde incluso los guardias lloraron cuando se dictó la sentencia. Les contó sobre la noche en que huyeron, llevando solo ropa y los libros de su padre, sobre cruzar fronteras con nombres falsos, los títulos de su madre convertidos en papeles sin valor en un nuevo país donde la supervivencia importaba más que la educación, sobre aprender a ser invisible porque ser visible significaba preguntas, y las preguntas significaban peligro. «Pero los idiomas», interrumpió un ejecutivo. «¿Cómo los mantuviste? ¿Aprendiste otros nuevos?» Diego sonrió con tristeza. «Te sorprendería lo que la gente dice delante de un niño que cree que no entiende nada. ¿Tus clientes chinos, señor Fernando? Discutían sus opiniones reales sobre tus propuestas delante de mí. Tus socios japoneses se reían de lo fácil que sería manipular tus contratos. Aprendí porque el conocimiento era el único poder que me quedaba». «¿Y los libros almacenados?», preguntó Fernando. «Una mina de oro», respondió Diego simplemente. «Manuales técnicos en alemán, poesía en árabe, textos financieros en mandarín. Cada cliente que dejaba algo atrás me abría una nueva ventana al mundo. Mientras ustedes estaban arriba cerrando acuerdos, yo estaba abajo aprendiendo cómo los estaban engañando». Fernando se sonrojó. «Podrías habérmelo dicho». «¿Cuándo?». Vera habló por primera vez en varios minutos, con voz firme y fuerte. «¿Cuando pasabas junto a nosotros como si fuéramos muebles? ¿Cuando te reías de la idea de que mi hijo tuviera algo valioso que decir? ¿Cuando hacías bromas sobre los ayudantes en tus reuniones de los lunes, sin saber que yo entendía cada palabra porque hablo mejor inglés que tú?» La verdad golpeó a Fernando como un puñetazo. Había construido su imperio siendo inteligente, viendo oportunidades que otros pasaban por alto. Pero había estado ciego ante la mayor oportunidad de todas, el brillante niño y su exitosa madre justo delante de sus narices. «Lo más triste», dijo Diego en voz baja, «es que no somos únicos. ¿Cuántas otras personas invisibles trabajan en su edificio, señor Fernando? ¿A cuántas mentes brillantes se cruza cada día sin verlas porque llevan el uniforme equivocado, tienen el acento equivocado o se sientan en el rincón equivocado?» Fernando no supo qué responder. Sus ejecutivos tampoco supieron qué responder. El silencio se prolongó hasta convertirse en su propia respuesta. «Un mes», repitió Diego. «El señor Wei estará observando. Yo estaré observando. Y esta vez, señor Fernando,
Tiene que ver con claridad, porque si falla... Hizo una pausa con su joven rostro serio. Si falla, no solo morirá su empresa, será la prueba de que algunas personas nunca aprenden a ver más allá de su propio reflejo. Mientras se preparaban para marcharse, Fernando recuperó la voz una vez más. Diego, ¿lo de lo que acusaron a tu padre era realmente inocente? Diego se giró en la puerta, con la mano de su madre entre las suyas. Por un momento, era solo un niño de 10 años que había perdido a su padre, que había visto su mundo destruido por las mentiras y la codicia. Me enseñó 12 idiomas, dijo Diego en voz baja. Pero lo más importante que me enseñó fue que la verdad se expresa en todos ellos. Sí, señor Fernando, era inocente, y en algún lugar el hombre que lo destruyó probablemente dirija una empresa, gane millones y nunca pierda el sueño por las vidas que arruinó. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando a Fernando y a sus ejecutivos en un silencio que parecía un juicio. Afuera, en el pasillo del hotel, Vera y Diego caminaban de la mano hacia un futuro que, de repente, de forma imposible, se había abierto ante ellos. Pero Diego no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esto no había terminado. El último susurro de Wei resonaba en su mente. El enemigo de tu padre está más cerca de lo que crees. Al llegar al vestíbulo del hotel, Diego lo vio. Un hombre con un traje caro, hablando por teléfono junto al mostrador de conserjería. La voz del hombre se oía con claridad, hablando con fluidez en francés sobre una fusión, y la sangre de Diego se heló. Conocía esa voz. La había oído antes, hacía años, en un tribunal de Ginebra. El hombre que había testificado contra su padre. El hombre que había proporcionado las pruebas falsas. Y ahora ese hombre se daba la vuelta, terminaba su llamada telefónica, sus ojos recorrían el vestíbulo y se posaban en Diego con un destello de... ¿reconocimiento? Mamá, susurró Diego apretando su mano. Tenemos que irnos, ahora. Pero ya era demasiado tarde. El hombre caminaba hacia ellos con una sonrisa que se extendía por su rostro, pero que no llegaba a sus ojos. La sonrisa de un depredador. Una sonrisa que decía que sabía exactamente quiénes eran. ¿Vera? ¿El pequeño Diego? La voz del hombre se deslizó por el vestíbulo de mármol como aceite sobre el agua. ¡Qué placer tan inesperado! Todo el cuerpo de Vera se tensó. El único movimiento que se permitió fue apretar la mano de Diego. El hombre que se acercaba a ellos era Marcus Kellerman, el mismo Marcus Kellerman que se había presentado en un tribunal de Ginebra y había jurado que había visto al padre de Diego copiando documentos clasificados. El mismo hombre que había presentado pruebas que los forenses cuestionarían más tarde, cuando ya era demasiado tarde para que importara. El mismo hombre que había ocupado el puesto de su esposo tras su condena. «Te equivocas», dijo Vera con voz firme a pesar del terremoto que se producía en su pecho. «No te conocemos». La sonrisa de Marcus se amplió. «Oh, pero creo que sí. El parecido es bastante notable. El joven Diego se parece mucho a su padre. Los mismos ojos, la misma intensidad». Diego sintió que su madre temblaba, pero su rostro permaneció impasible. Años de esconderse, de huir, de ser invisible, todo ello amenazado por este momento. A su alrededor, el vestíbulo del hotel continuaba con su elegante bullicio, ajeno al drama que se desarrollaba junto al mostrador de recepción. «He dicho que te equivocas», repitió Vera, tratando de pasar junto a él. Marcus se apartó hacia un lado, bloqueándoles el paso con facilidad. «¿Sabes? Acabo de oír un rumor muy interesante. Algo sobre un joven brillante que habla 12 idiomas y que acaba de ayudar a negociar un importante acuerdo de inversión. La descripción me resultaba muy familiar. Y entonces pensé, no puede ser. Desaparecieron, se esfumaron por completo después de aquel desafortunado asunto en Ginebra. Tenemos que irnos», dijo Diego en voz baja, pero Marcus lo oyó. «Ah, habla».
Y qué voz tan madura para un joven tan joven. Dime, Diego, te llamas Diego, ¿verdad? ¿Sigues jugando al ajedrez? Tenías mucho talento, según recuerdo. Tu padre te enseñó bien. La mención de su padre hizo que algo se rompiera dentro de Diego. El cuidadoso control, la invisibilidad practicada, los años de escondite, todo se desmoronó en un instante. Sí, dijo Diego, con su joven voz cargada de firmeza. Me enseñó bien. Me enseñó a reconocer las mentiras, a ver a través del engaño, a comprender que, a veces, los criminales más peligrosos visten los trajes más elegantes. Marcus arqueó las cejas en fingida sorpresa. ¡Qué acusaciones tan infantiles! Tu padre tenía el mismo problema. Siempre veía conspiraciones donde no las había. ¿Conspiraciones? Diego dio un paso adelante, sin que el agarre de su madre pudiera detenerlo. ¿Como los documentos que dices haber encontrado? ¿Los que tenían inconsistencias forenses que se descubrieron después del juicio? ¿Los testigos que luego se retractaron, pero a los que nunca se escuchó? El vestíbulo pareció quedarse en silencio a su alrededor, como si el propio universo se inclinara para escuchar. La sonrisa de Marcus no se alteró, pero algo cambió en sus ojos. Cuidado, jovencito. La calumnia es un delito grave, incluso viniendo de un niño. La verdad no es calumnia, interrumpió una nueva voz. Todos se volvieron. Wei estaba allí. Había salido del ascensor tan silenciosamente que ninguno de ellos se había dado cuenta. Pero no estaba solo. Detrás de él estaban Fernando y sus ejecutivos, y detrás de ellos, el corazón de Diego se detuvo. 3 hombres con trajes oscuros y el porte inconfundible de los agentes federales. Señor Kellerman, dijo el agente principal, dando un paso adelante. Necesitamos hablar con usted. La compostura de Marcus finalmente se quebró. ¿Sobre qué? Esto es acoso. Llamaré a mi abogado. Puede llamarlos desde la oficina, dijo el agente con calma. Tenemos algunas preguntas sobre ciertas transferencias financieras desde cuentas de Ginebra. Transferencias que coinciden con fechas de ventas de documentos clasificados, documentos a los que usted tenía acceso exclusivo. El color desapareció del rostro de Marcus. Miró a Wei con repentina comprensión. Tú lo has preparado todo. Wei tenía una expresión serena. Solo he proporcionado información a las partes interesadas. Información que he estado recopilando durante 3 años, esperando el momento adecuado, esperando pruebas. ¿Y cuáles serían esas pruebas?, preguntó Marcus, intentando mostrarse valiente, pero con la voz temblorosa. Diego metió la mano en su mochila, la misma mochila gastada que llevaba todos los días a la oficina de Fernando, y sacó una pequeña grabadora. La prueba sería tu confesión. No he confesado nada. Hoy no, dijo Diego. Pero hace 3 semanas lo hiciste, en el edificio de Fernando. Verás, señor Kellerman, estabas allí para una reunión sobre la adquisición de su empresa tras la quiebra que sabías que se avecinaba. Y mientras esperabas en la sala de conferencias, hiciste una llamada telefónica, en francés, a tu contacto suizo. Marcus palideció. Habló de la situación de Ginebra, continuó Diego, con su voz joven firme y clara, de lo perfectamente que había salido todo, de cómo Diego Sr. había sido el chivo expiatorio perfecto porque era demasiado honesto para darse cuenta de la trampa hasta que fue demasiado tarde. Se rió de ello. No puedes saber. La sala de conferencias estaba vacía, excepto por el almacén de al lado, dijo Diego, donde un niño de 10 años estaba leyendo libros. Un niño que habla francés con fluidez. Un niño cuyo padre tú destruiste. Fernando dio un paso adelante con su propio teléfono en la mano. Las salas de conferencias tienen sistemas de grabación para tomar actas. Nunca los apagamos. Hice que mi departamento de informática extrajera el audio después de que Diego me lo contara ayer. Miró a Marcus con disgusto. Lo has confesado todo. Incriminar a un hombre inocente. Vender secretos de Estado. Destruir una familia por tu ambición. Los agentes federales entraron en acción, rápidos y profesionales. Marcus Kellerman,
queda detenido por espionaje, conspiración y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Mientras lo esposaban, la máscara que Marcus había construido con tanto cuidado finalmente se hizo añicos. Se abalanzó sobre Diego, con la rabia retorciendo sus rasgos. Pequeño. Wei se interpuso entre ellos con un movimiento fluido y decisivo. Toca al chico y me aseguraré de que nunca vuelvas a ver la luz del día. Su voz era tranquila, pero tenía el peso de miles de millones en recursos e influencia. Marcus fue retirado, con los agentes sujetándolo. Mientras se lo llevaban, se volvió por última vez. Esto no ha terminado. Tengo amigos, recursos, nunca estarás a salvo. En realidad, interrumpió Wei, sacando su teléfono y mostrando un mensaje. Tus cuentas suizas fueron congeladas hace una hora. Tus contactos han sido arrestados en 3 países. Toda tu red ha sido desmantelada. Esto sí que ha terminado. Cuando los agentes desaparecieron con Marcus, el vestíbulo estalló en susurros y cámaras de teléfonos. Pero Diego no estaba viendo el espectáculo. Estaba mirando a su madre, que se había desplomado en una silla cercana, con lágrimas corriendo por su rostro. Se acabó, susurró. Realmente se acabó. Diego corrió hacia ella y se abrazaron mientras 3 años de miedo y escondite finalmente dejaban de oprimirlos. A su alrededor, el mundo seguía girando, pero en ese momento ellos permanecían inmóviles. Wei se acercó a ellos lentamente, con respeto. Cuando habló, lo hizo en un mandarín suave, que Diego tradujo entre lágrimas. Dice que se limpiará el nombre de papá. Ya se ha notificado al gobierno suizo. Están preparando una disculpa formal y una indemnización. Podemos irnos a casa si queremos. ¿A casa?, repitió Vera, como si estuviera saboreando algo extraño. Ya ni siquiera sé dónde está eso. Fernando carraspeó. De alguna manera parecía diferente. Más pequeño, más humilde, más humano. Si me lo permiten, tienen un lugar aquí. Un lugar de verdad. No como limpiadora, Vera, sino como lo que realmente eres. Mi empresa necesita gente que vea con claridad, que entienda el mundo más allá de estas paredes. Necesito gente como ustedes. Se volvió hacia Diego. Y tú, joven. Wei me contó algo mientras esperábamos a los agentes. Me dijo que tu padre le había dicho una vez que su hijo cambiaría el mundo algún día, que tenías un don no solo para los idiomas, sino también para comprender, para ver cómo se conectan las cosas a través de las culturas y las fronteras. Diego se secó los ojos y de repente pareció el niño de 10 años que realmente era. Solo quería que mi mamá estuviera a salvo, solo quería que la verdad importara. Importa, dijo Wei en inglés, con la mano suavemente apoyada en el hombro de Diego. Tu padre lo sabía, murió creyendo que algún día la verdad saldría a la luz. Tenía razón. El jefe de los agentes federales regresó y se acercó al grupo. Necesitaremos las declaraciones de ambos, pero pueden esperar un día o 2. El señor Wei ha garantizado su disponibilidad. Miró a Diego con algo parecido al asombro. Has sido increíblemente valiente, hijo. Tu padre estaría orgulloso. Mientras el agente se alejaba, el teléfono de Fernando vibró. Lo miró y abrió mucho los ojos. La noticia ya se ha publicado. Un genio de 10 años desmantela una red internacional de espionaje. Diego, vas a ser famoso. No, dijo Diego con firmeza. No quiero eso. He sido invisible durante 3 años. No quiero ser un espectáculo ahora. Wei asintió con aprobación. Sabiduría más allá de tu edad. La fama es una jaula en sí misma. Pero Diego, tampoco puedes seguir escondiéndote. Tus dones son necesarios. El mundo necesita puentes entre culturas, entre idiomas, entre pueblos. Eso es lo que era tu padre. Eso es lo que tú puedes ser. Pero solo tengo 10 años, dijo Diego, y por primera vez sonó como tal, joven, inseguro, abrumado. Sí, dijo su madre acercándolo a ella. Lo eres.
y tendrás tiempo para tener 10 años, para tener 11, para ser un niño. Pero un niño que ya no tiene que esconderse, que no tiene que fingir ser menos de lo que es. Durante las siguientes horas, el vestíbulo volvió poco a poco a la normalidad. El grupo se trasladó a una sala privada donde prestaron declaración, firmaron documentos y la maquinaria de la justicia finalmente comenzó a girar en la dirección correcta. El arresto de Marcus Kellerman sería noticia en todo el mundo. La investigación descubriría una red de corrupción que llegaba a múltiples gobiernos. La condena de Diego Senior sería revocada póstumamente y se le restituiría su honor. El gobierno suizo emitiría una disculpa formal y un acuerdo sustancial que garantizaría que Vera y Diego nunca más pasarían necesidad. Pero en ese momento, en esa sala privada, nada de eso importaba tanto como el simple hecho de que eran libres. Señor Fernando, dijo Diego al caer la tarde, sobre su empresa. Fernando levantó la mano. Wei y yo hemos estado hablando. La inversión se va a llevar a cabo, los 100 millones completos. Pero además, vamos a reestructurar todo. Crearemos una nueva división centrada en las relaciones internacionales y la inteligencia cultural. Tu madre la dirigirá, si está dispuesta. Vera parecía atónita. Yo no sé qué decir. Di que sí, dijo Fernando simplemente. He estado ciego durante demasiado tiempo. Construí mi empresa con la idea de que podía haber oportunidades que otros pasaban por alto. Pero yo pasé por alto la mayor oportunidad de todas, las personas brillantes que ya me rodeaban. Eso va a cambiar ahora. Miró a Diego. Y tú, joven, tienes una oferta permanente. Veranos, fines de semana, cuando quieras. Tienes un lugar en nuestro programa de prácticas, remunerado, por supuesto, y con una remuneración que refleja tu valor real, no tu edad. Diego sonrió, una sonrisa real, quizá la primera sonrisa genuina que se había permitido en años. Primero quiero estudiar de verdad, todas las cosas que he estado aprendiendo por mi cuenta en rincones y trasteros. La Escuela Internacional Suiza ya se ha puesto en contacto, mencionó Wei. Beca completa. Quieren que empieces inmediatamente. En realidad, dijo Diego, mirando a su madre, estaba pensando en quedarme aquí un tiempo. La escuela pública que está al final de la calle de nuestro departamento. Quiero intentar ser normal, solo por un tiempo. Todos los presentes lo miraron sorprendidos. ¿Quieres ir a una escuela pública?, preguntó Fernando incrédulo. ¿Con tus dones? Mis dones no se van a ir a ninguna parte, dijo Diego. Pero mi infancia sí. Quizá me queden 8 años de juventud. 3 de ellos los pasé escondido y asustado. Quiero pasar algunos de ellos simplemente siendo un niño, jugando mal al fútbol, luchando con los deberes que podría hacer con los ojos cerrados, haciendo amigos que no saben que hablo 12 idiomas. Wei sonrió ampliamente. Tu padre dijo algo similar una vez. Dijo que el mayor regalo que podía darte no eran los idiomas ni el conocimiento, sino la oportunidad de elegir tu propio camino. A medida que avanzaba la noche y terminaban las reuniones, finalmente salieron del hotel, pero esta vez fue diferente. Salieron por la entrada principal, con la cabeza alta, ya no invisibles. El portero asintió respetuosamente. El aparcacoches se ofreció a llamarles un taxi. Iremos andando, dijo Vera cogiendo a Diego de la mano. Hace una noche agradable. Paseaban por las calles por las que habían corrido entre sombras durante 3 años. Todo parecía diferente cuando no se tenía miedo. Las luces de la ciudad parecían más cálidas. El aire se sentía más ligero. El mundo parecía posible. Mamá, dijo Diego mientras caminaban, ¿estás enojada? ¿Por lo de Marcus? ¿Por haber tenido que escondernos todos estos años? Vera reflexionó sobre la pregunta. Lo estaba. Durante mucho tiempo estuve tan enojada que apenas podía respirar. Pero el enojo es pesado, Diego, y teníamos que viajar ligeros, así que lo dejé ir, poco a poco, y ahora... Le apretó la mano. Ahora solo estoy agradecida. Hemos sobrevivido, hemos encontrado la verdad, hemos encontrado amigos.
Tu padre diría que eso es suficiente. Caminaron en un cómodo silencio hasta que Diego volvió a hablar. El señor Wei me dijo algo más. Dijo que mi padre me dejó algo, una carta, en un banco suizo. Wei la ha estado guardando, esperando hasta que fuera seguro entregármela. ¿Quieres leerla? Diego lo pensó. Algún día, cuando esté listo, cuando pueda leerla sin llorar. Puede que eso nunca suceda, dijo Vera con delicadeza. No pasa nada. Cuando llegaron a su edificio de apartamentos, el mismo complejo deteriorado donde se habían escondido durante 3 años, Diego notó algo diferente. La farola rota había sido reparada. Las pintadas habían sido tapadas. Pequeños cambios, pero cambios al fin y al cabo. Mañana, dijo Vera mientras subían las escaleras, todo cambiará. No, corrigió Diego en voz baja. Todo ya ha cambiado. Mañana solo empezaremos a vivirlo. Entraron en su pequeño departamento y Diego se dirigió a su rincón, el lugar donde había pasado innumerables horas leyendo, aprendiendo, preparándose para un momento que nunca supo que llegaría. Los libros seguían allí, gastados y queridos, los cuadernos llenos de conjugaciones, caracteres y alfabetos de todo el mundo. Cogió uno de los libros de mandarín y pasó los dedos por los caracteres que había aprendido a leer a la luz de las velas cuando no podían permitirse la electricidad. «Puedes quedártelos», dijo su madre. «Incluso cuando nos mudemos, incluso cuando tengamos una biblioteca llena de libros nuevos. Estos son especiales». Diego asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Esa noche, por primera vez en 3 años, no revisaron las cerraduras 3 veces. No se sobresaltaron con los ruidos del pasillo. No planearon rutas de escape, ni dejaron las maletas preparadas junto a la puerta. Simplemente vivieron, de forma sencilla, tranquila y libre. Una semana después, Diego empezó en la escuela pública. Les dijo a todos que se llamaba Diego y que acababa de mudarse a la zona. Cuando el maestro le preguntó si hablaba algún idioma además del inglés, respondió, un poco de español, y lo dejó así. A la hora del almuerzo, un niño llamado Tom le preguntó si quería jugar al fútbol. «No soy muy bueno», admitió Diego. «No pasa nada», dijo Tom. «Nosotros tampoco lo somos». Y durante una tarde perfecta, Diego fue un niño de 10 años más, fallando goles fáciles y riendo con nuevos amigos que no tenían ni idea de que acababa de ayudar a desenmascarar una red internacional de espionaje. Cuando su mamá lo recogió, le preguntó cómo había ido el día. «Normal», respondió Diego con una sonrisa. Maravillosamente normal. Pero lo normal era relativo. Porque 3 veces por semana Diego iba a las oficinas de Wei, donde ayudaba con las traducciones. En verano hacía prácticas en la empresa reestructurada de Fernando. Por las tardes daba clases particulares de inglés gratis a niños inmigrantes en el centro comunitario. Estaba tendiendo puentes, igual que había hecho su padre, pero a su manera, a su ritmo. 6 meses después, en una ceremonia en Ginebra, Diego estuvo junto a su madre cuando el gobierno suizo se disculpó formalmente y limpió el nombre de su padre. Se instaló una placa conmemorativa en el juzgado donde había sido condenado injustamente. Decía, en memoria de Diego Sr., que dijo la verdad en 12 idiomas y escuchó la justicia en todos ellos, que aprendamos a escuchar. Marcus Kellerman fue condenado a cadena perpetua. Su red fue desmantelada y su fortuna confiscada y distribuida entre las familias que había destruido. De pie ante el memorial de su padre, Diego leyó por fin la carta que Wei le había guardado. Era breve, escrita en los 12 idiomas que su padre le había enseñado, un párrafo en cada uno, pero el mensaje era el mismo en todos ellos. Hijo mío, si estás leyendo esto, es que la verdad ha vencido por fin. Puede que yo no esté allí para verlo, pero sé que te convertirás en alguien extraordinario, no por los idiomas que hablas, sino por el corazón que late detrás de ellos. Usa tus dones para construir puentes, no muros.
para revelar la verdad, no para ocultarla. Y recuerda, a veces es necesario ser invisible, pero ser visto tal y como eres es la forma en que cambiamos el mundo. Con todo mi amor, papá. Diego dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolsillo, junto a las tarjetas de visita de Wei y Fernando, junto al permiso escolar para una excursión, junto a todos los pequeños documentos que conformaban una vida visible, legítima y sin ocultar. ¿Listo para ir a casa?, le preguntó su madre. Diego la miró, a esta mujer que lo había sacrificado todo, que había sido invisible para que él pudiera sobrevivir, que había limpiado baños con 2 maestrías en su haber, y asintió con la cabeza. Sí, dijo en 12 idiomas, y luego una vez más en inglés. Vamos a casa. Mientras se alejaban del juzgado, Diego oyó que alguien lo llamaba. Se volvió y vio a Tom, de la escuela, que estaba allí de vacaciones con sus papás. «Diego, ¿qué haces en Suiza?» Por un momento, Diego consideró la mentira, la fácil evasiva. Luego sonrió. «Visitando a mi padre», dijo simplemente. «¿Quieres ver algo genial? Puedo enseñarte a decir hola en 12 idiomas». Los ojos de Tom se agrandaron con emoción, y mientras los 2 chicos caminaban juntos, charlando y riendo, Vera vio cómo su hijo, por fin, se hacía realmente visible. El niño que había salvado una empresa con sus talentos ocultos. El niño que había desenmascarado a un criminal internacional con su conocimiento secreto. El hijo que había restaurado el honor de su padre con valentía y paciencia. Pero lo más importante, Diego, simplemente Diego, un niño de 10 años que hablaba 12 idiomas y que por fin era libre de expresarse en todos ellos. ¿Qué te ha parecido esta historia? Suscríbete para leer más historias reales increíbles como esta.